Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva semana de otro tema de investigación. Freddy, buenos días. Hola Angie, muy buenos días. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Aquí dispuestos a esta nueva semana de investigación. Seguro les va a gustar, así que comencemos. Monte cómodo. Como siempre, voy a contar de 5 a 1 para que te relajes y vayas conectando con la información que está ahí, disponible y lista para este nuevo tema. 5. Respira profundo. 4. 3. 2. 1. Freddy, primera pregunta. ¿Es posible conectarse con un agujero negro? ¿Sí o no? Sí, ¿Percibes peligro? ¿Sí o no? depende. Amplía tu respuesta. Lo que pasa es que un agujero tiene como diferentes intensidades en energía y es como si el agujero se amolda a la energía, a la vibración de quien se involucra dentro de él. Entonces tiene como es como si se diera como una adaptabilidad. Ahora, ¿qué sensaciones físicas sientes o puedes percibir? Como si no hubiera noción del espacio, como si fuera como un vacío, como si fuera una inmensidad, pero como tan intangible, como tan, no sé, como es como sensación de profundidad, como sensación de velocidad, como sensación de quietud al mismo tiempo, como sensación de multidimensionalidad. No es sencillo de describir. Ahora, cuento del 1 al 5 y te conectarás con cualquier ser humano que te dé permiso para hacerlo y después de unos momentos te conectarás a un agujero negro. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Percibiste algo o visualizaste algo? Yo veo algo similar a un humano que se desmaterializa. ¿Algo más? Se desmaterializa totalmente hasta que desaparece. Entra como en un estado como si fuera un tornado, como una especie como
de girar, de girar, girar hasta que llega un punto en que la imagen se vuelve amorfa y luego desaparece. Ok. ¿Existe una conexión entre los seres humanos y los agujeros negros? Depende, o sea, es que eso es como tan relativo. Relación de existir existe, con base a humanos que sí los han utilizado. Pero, o sea, hablar sobre desde el concepto generalizado como humanos, el porcentaje es mínimo. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué tipo de conexión? ¿Puedes ampliar la respuesta? Son como desplazamientos que algunos utilizan, pero en el ámbito energético. O sea, pueden tener como contacto y luego se pueden desplazar a otras densidades, a otras dimensiones a través de estos. Pero todo es como etérico. Etérico. Ujú. ¿Puede el hombre atravesar un agujero negro si no o solo parcialmente? También es relativo. Se puede, sí, puede atravesar, puede llegar hasta un punto intermedio o incluso no puede entrar. Ok. Es tan relativo. Dice que si es solo parcialmente, nos digas cómo y bajo qué condiciones. ¿Puedes ampliar la respuesta? Sí, es como una especie de, de amoldamiento molecular. Cuando se incursiona en un agujero negro, este tiene como una textura, como una energía, como una contextura. Entonces es como si quien atraviesa allí molecularmente tuviera que adaptarse como a micromoléculas. O sea, es como si se tuviera que volver de cierta forma microscópico para poder cruzarlo. Es una adaptación como energética, pero micromolecularmente. Es que no es fácil de describir. Es como si se diera una desintegración mínima, o sea, micrométrica, para que el desplazamiento a través del mismo sea posible. Entonces esto al ojo, como yo lo veo, es como si se diera como una fragmentación. Es como si esta persona se multiplicara a sí mismo como si fuera un mini humano, Ujú. como microscópico. Entonces se da como esta fragmentación. Luego se da como un estado de amoldamiento con base al agujero negro. Se viaja en esa fragmentación y luego es como si al punto de llegada se volviera a materializar, pero ya con una modificación previa. No, no es lo mismo antes que después. Ok. ¿Qué sucede con el espacio-tiempo dentro de un agujero negro? Es como, o sea, yo no veo espacio-tiempo ahí. No, Ujú. es como un estar. O sea, por ejemplo, se da esa sensación de desplazamiento, pero ni siquiera el desplazamiento se ha dado. Solo es como si fuera una modificación dimensional en simultánea. ¿Qué sucede? Perdón, ¿qué reglas gobiernan un agujero negro? ¿Puedes percibir? Es como si existieran todas las reglas y al mismo tiempo no existieran ninguna. Todo es tan susceptible de quien incursiona en uno. Una creación misma, un ser de otro lugar, un humano. Es tan, es como siempre quedara como que las reglas las define la- el mismo ser que entra allí. Pregunta siguiente. ¿Quién o qué está formado por un agujero negro?
Energía. Es tan solo energía. ¿Por qué existen los agujeros negros? Porque es como si fuera una especie como de diferenciación entre densidades. No de una forma como simétrica, ¿no? Sino en apariencia como aleatoria, pero es que o sea, es tan complejo explicar. O sea, lo que yo veo es como una infinitud de densidades superpuestas unas entre otras, pero al mismo tiempo todas fusionadas y al mismo tiempo fragmentadas sin estar superpuestas. Es como es un constante movimiento, un constante movimiento. Entonces lo que yo percibo es como si fueran como especies de túneles que te permiten llegar a otras densidades. Te permite hacer un desplazamiento a un lugar lejano sin haber hecho desplazamiento. No es simple de explicar. ¿Tiene alguna función en el universo? ¿O tienen alguna función en el universo? Sí, Amplía la respuesta. ¿Qué tipo de función? la creación siempre está en constante creación, autocreación. Entonces esto permite ampliarse, cada vez ampliarse más la creación. Es como esta sensación de energía que amplifica, que crea más. ¿Existen diferentes tipos de agujeros negros? Si no, o solo parcialmente. Sí, sí existen. ¿En qué se diferencian? En desplazamientos, en extensión de desplazamientos. Es que lo que yo veo es como si fueran rutas. Es como si fueran rutas y se diferencian en el sentido de que depende a donde se quiera ir, depende a donde se quiera llegar, a la infinitud de densidades que existen, a la infinitud de especies que existen que quieren desplazarse, o a la infinitud de, por ejemplo, es que yo veo también galaxias que viajan enteras, o, o nebulosas que viajan completo a través de una ruta de estas. Entonces, siempre su longitud, por ejemplo, si se le puede decir así, o su amplitud, siempre es susceptible de la energía que siempre está en creación, de los universos que se pueden desplazar a través de uno de ellos. Se puede desplazar algo tan infinito como algo tan finito también. Entonces la diferenciación siempre está como ad libitum, siempre queda como a disposición de quien se desplaza a través de esto. ¿Hay seres que tienen o tengan mayor conocimiento sobre los agujeros negros que los humanos? Sí, no, solo parcialmente. Sí. ¿Quiénes son y qué tipo de conocimiento tienen? Son seres que son energía, no tienen una forma específica, sino son como energía pura. En cuanto al conocimiento, son el conocimiento mismo. Se desplazan, por ejemplo, a través de como de estas rutas, y crean dentro de la creación misma otro universo, pueden crear otro multiverso, pueden crear. Y es que en serio es tan más simple de explicar con palabras físicas lo que se ve, incluso hasta verlo. Ok. Ya que estamos ahí viendo esta pregunta, ¿quiénes son? Dime cómo los ves, cómo es tu descripción física, morfológica para entenderla. Si los veo como energía, pero si trato de ir más allá, son seres, por ejemplo, tienen una fisionomía muy cercana a la humana, pero son totalmente blancos en energía, no por tono de piel, sino por la energía que emanan.
Son de ojos que son blancos, no hay una diferenciación entre, por ejemplo, el iris, Ujú. ¿sí? O, o como la parte blanca del ojo, son blancos, pero muy similares a la morfología humana. ¿Puedes tocar un ser de estos para verificar su ADN? Sí, Dime qué percibes de su ADN. yo lo que veo es un ser que hace es como mostrar su mano, uno de estos seres, y sobre el centro de su palma se despliega como un tornado, pero no de velocidad extrema, sino lenta. Y cuando tú tocas es como si tú te involucraras dentro de ese tornado y vieras el universo, pero como se ve como la infinitud a través de este ADN. Ok. La pregunta estaba direccionada si tenían mayor conocimiento que los humanos. ¿Qué es o qué conocimiento adicional o mayor tienen que los humanos? ¿Qué puedes percibir? Lo que pasa es que lo que se percibe es que el cuerpo humano tiene, no es que sea adverso al cuerpo, no, sino es como cierta limitante de desplazamiento. Em, es como si fuera un cuerpo que está como adaptado a una sola densidad. Desde el punto de vista humano, ellos digamos que tienen, se podría decir que más avance porque en este estado energético en el que se encuentran, pueden ser más conscientes como de la vastedad de la creación. O sea, pueden percibir más. O sea, es como si estuvieran más aperturados a la creación misma. Mientras, por ejemplo, el ser humano está enfocado en visualizar su cotidianidad, su vida, estos seres es como si tuvieran cierto estado de omnipresencia. Entonces abarcan una visión más macro. Esto les permite ser más conscientes de lo que hay en el universo, incluso hasta niveles mucho más allá de los que pueda concebir un cerebro humano convencional. Entonces, esto es. Estos seres, ¿para qué utilizan, si lo utilizan, los agujeros negros? ¿Cuál es la función o qué hacen con un agujero negro? Siempre es como constante exploración, una exploración que nunca se detiene. Siempre es un constante sorprenderse de lo que nunca se puede dejar de sorprender. Más específicamente, ¿qué hacen con el agujero negro? Es decir, pasan a través de él, lo utilizan como estudios, se fusionan, no, no sé, yo aquí estoy dando ejemplos nada más, pero no contamines la información. Dices exploración, exploración del agujero negro o lo utilizan para explorar. No, para explorar otras partes de la creación. Ah, O ok. sea, ellos se desplazan a través de esos y llegan a puntos, por ejemplo, que no conocían. Entonces les permite explorar esos lugares. Bien. Hablábamos de los diferentes tipos de agujeros negros. Tú decías que dependía, era como de las rutas de desplazamiento, a dónde, la densidad, bueno, como que lo diferenciaba era eso. Quiero que estés cerca a un agujero negro y específicamente quiero que observes y percibas la energía y el comportamiento del agujero negro que está muy cerca de la Tierra y que según aquí Internet está en la constelación de Telescopium. Constelación de Telescopio. Dime si lo hallas, si lo encuentras, para ver cómo se comporta este agujero que está más cercano a nosotros, a la Tierra. No, de hecho hay muchos, o sea, no son uno solo, son muchos los que están. Pero
Bueno, este que mencionas en realidad no es un agujero negro, es como una especie como de portal. Pero si observo uno cercano, el Ujú, comportamiento es como tú ver un tubo de agua. Es como si fuera agua. Es como si siempre estuviera en movimiento. Es como si tuviera un leve oleaje, pero es de una materia que es como similar a la del agua. Entonces está ahí, siempre está, se siente que tiene vida, o sea, hay vida, como si fuera un ser, ¿sí? En constante movimiento. No se percibe es como una neutralidad. No, si uno lo toca o lo siente es como neutralidad, no hay una sensación como polarizada, sino es como antigravitatorio. ok. Con respecto a este que tú dices, ese telescopio que dices que no es un agujero negro, sino un portal, ¿qué diferencia hay entre el uso que le dan, por ejemplo, estos seres que se desplazan a través de, con un portal? ¿Qué diferencia hay entre un agujero negro que utilizan estos seres que acabamos de ver y un portal como este que dices tú que es un portal? Lo que pasa es que un agujero, es que es irónico, pero un agujero negro es como si fuera una creación natural del universo mismo. Y un portal es creado por otros seres con tecnología. Ok. Entonces, em, por ejemplo, un agujero negro es infinito, tiene infinitud de posibilidades de llegadas a diferentes puntos. En cambio, un portal es un atajo, es como una puerta, en realidad. Es una puerta, solo vas a abrir una puerta y se llega de una densidad a la otra. Pero se siente como si fuera una creación, entre comillas, sintética. Ujú, Y es estática, o sea, tiene cierto estado estático. ok. Estos agujeros negros que son utilizados específicamente para desplazarse, tienen, al ser naturales, digamos, tienen un custodio, un guardián, alguien que impide o da el acceso al uso de estos agujeros negros o no. No. Cualquiera puede utilizarlo. Sí. ¿Qué requisitos deben existir, digámoslo, para poder hacer uso de de estos agujeros negros naturales? ¿Existe algún requisito? Sí, no, ¿y cuáles? Es querer hacerlo, o sea, es querer entrar, tan solo como eso, o sea, como la intención que se tiene. Lo que pasa es que el agujero siempre se moldea, siempre, o sea, no tiene una característica generalizada, sino siempre se moldea. Es como si tuviera una lectura. Ujú. Es como si tú, por ejemplo, tuvieras un tren y con solo pisar el tren ya sabe para dónde vas. Ok. Entonces lo único que hace es llevarte. O sea, se moldea a la energía del que va a hacer uso de ese agujero negro, ¿sí? Sí, siempre es como, ah, tiene como adaptabilidad, queda a disposición de quien viaje a través de él. Ok. Por eso siempre es neutral. O sea, no, Ujú. Ahora observa un agujero negro, puede ser cercano a la Tierra. Verifica si algún humano en estado físico, ha logrado utilizarlo también para desplazamiento u otros fines, como lo han hecho estos seres que indagamos antes. se ha intentado, pero no con el éxito que se pretende. Porque cuando, digamos que desde el punto de vista físico, se haría la desintegración. O sea, es como si se diera una implosión, si físicamente se entrara así, como al desnudo. Entonces lo que se han hecho es como una especie de estudios para crear como una especie de artefacto que simule, es como si fuera una escafandra orgánica, un artefacto orgánico que busca engañar al agujero negro para que el desplazamiento físico es como tratar de hacer una trampa, permitir al agujero negro leer una estructura orgánica para que crea que es la estructura orgánica la que se desplaza, más no quien está dentro. Pero no, el agujero negro no se le puede engañar. Entonces estos desplazamientos se han dado, pero sin éxito.
Hay personas que han físicamente muerto al momento del desplazamiento. Se logra una porción, pero siempre el desplazamiento es nulo. Ok. ¿Qué tipo, esto que tú estás viendo que lo han intentado, estas personas pertenecen o han creado algún tipo de proyecto, algún proyecto que tú puedas ver que se haya creado para esto? Sí, ¿Puedes decirnos su nombre? ¿Puedes absorber esa información? como Black Plasma, plasma negro, algo así. ¿En qué lugar del mundo se ha intentado con este proyecto hacer eso? Es un punto como en el Ártico, Ujú. ahí. Pregunta, no me queda claro. ¿Este experimento lo hacen desde la Tierra para acceder a eso a nivel cósmico, universal, o deben salir como tal de la atmósfera terrestre para poder intentar acceder al agujero? ¿Cómo puedes percibirlo? Yo veo es como si en el Ártico hubiera un portal. Una vez se atraviesa el portal, que es la parte más simple, es como llegar casi a la boca del agujero. Mm, Entonces no hay necesidad de desplazamiento. El portal, por ejemplo, fue creado. eso te iba a preguntar. Entonces es no un desplazamiento extenso en la galaxia buscando uno, no, Ujú. sino que se crea el portal. Esto ahorra esfuerzos, es de inmediata captación, o sea, es siempre accesible, el agujero siempre está ahí, gracias a este portal. Bien. ¿Puedes hacer conexión o interacción con uno de estos humanos que se prestó para esta experimentación y que pues quiera hablar o interactuar con nosotros? Yo había uno, pero como que quisiera, pero como inquieto, como siempre observando atrás, o sea, si lo están viendo, si lo están mirando. O sea, me Bueno, mira, ujú, pero como haciendo como señas de que lo siga. ujú. Observa el ambiente, verifica que puedas entablar una conversación con él. Ya, Ok. Bueno, pregúntale cómo se llama. Graham, Dile que por qué se ha prestado para este experimento, que qué busca, cuál es su expectativa respecto a esto. desahogarse. De, De tanta experimentación, de tanto que se ha hecho, dice que no les permitió hablar con nada ni nadie. Eh, es un constante almacenar de información, solamente habla cuando es necesario, no habla cuando no es necesario. Así que la restricción es tal que te agobia, dice. Ver tanto y no poder transmitir, no compartir. ¿él ya hizo el experimento o lo va a hacer? ¿En qué momento del tiempo estamos? No, él nunca los hace. Él simplemente hace monitoreo de las ondas, Mm, del comportamiento de lo que algo que él llama la materia oscura, de la composición molecular de la materia en cuanto a la adaptabilidad del mecanismo que permite suplantar al organismo. o- Simplemente él, es él hace decir, como, él no es un humano que va a pasar por el portal para intentar engañar al agujero negro. no, él es quien hace la lectura de los experimentos fallidos y el perfeccionamiento que se da del experimento. Ok, bueno, hablemos con él. Em, ¿Cómo hace él para poder ser parte de este equipo o grupo que va a experimentar con el portal y con el agujero negro? ¿Fueron elegidos, contratados, ellos son los creadores? ¿Cómo es esto? No los eligieron. ¿Quién los eligió? Un gobierno oscuro, dice, que no es conocido por ustedes. ¿Cuándo fueron elegidos? ¿En qué año? Él dice que en 1989 él tenía 14 años. Ok. ¿Y lo eligieron a esa edad? Es que él es como si fuera un niño genio porque
O sea, lo que él me comenta es que se graduó de la universidad a los 10 años. Mm. Em, Dado su alto nivel de coeficiente intelectual, nunca estudió en una academia concurrida por otros. Simplemente siempre tuvo como, es como si siempre hubiera tenido profesores, pero de un alto nivel intelectual académico. Entonces, siempre lo educaron así desde pequeño. Entonces, por ejemplo, o sea, lo que me indica es que a los 5 años se hubiera podido graduar de Harvard, ¿sí? Ujú. Entonces dice que su amplio intelecto siempre fue como leído a muy temprana edad. Esto permitió que toda su educación fuera privada, nunca pasó por ninguna universidad de prestigio, sino que simplemente estuvo con los mejores científicos del mundo en todas las áreas, en todas las matemáticas, ciencias biológicas, física cuántica. Bueno, él me muestra las materias que siempre estuvo tratando, las asignaturas. Y ya con base a esto se creó un perfil que a los 14 años ya lo crearon, ya, o sea, es como si él ya hubiera quedado consumado y de ahí vinculado al proyecto. Estaba enterado del proyecto, cómo se iba a manejar, cuál iba a ser su rol, su papel, su objetivo. Dice que de manera muy superficial porque el objetivo únicamente iba a ser revelado una vez él tuviera el perfil para ser parte de, antes no. En algún momento fue revelado, cumplió con el perfil para poder darse cuenta de eso. Él lo que hace es como, mírame, aquí estoy. Él dice, soy el principal al mando de esto, o sea, desde el Muy bien. punto de vista científico. Entonces estamos hablando con el indicado. ¿Cuál es el real objetivo de hacer este proyecto? Ya lo debe conocer porque él es el que está al mando, ya debe saber los alcances y para qué lo están haciendo. Dice que este gobierno lo que busca es poder incursionar a través de otras densidades que no son asequibles desde aquí. La intención es contactar con otros seres de otras densidades, dimensiones, que estén mucho más avanzados que los que aquí están. El objetivo es poder reducir la influencia o poder tener como aliados que puedan resarcir un poco la influencia de seres que ya están aquí, que dominan aquí. ¿Cuántos experimentos han hecho para intentar engañar a ese agujero? ¿Cuántas veces lo han hecho? 1832. ¿Alguna con éxito? Ninguna. ¿Puede revelarte el por qué esto no se ha dado? Ese éxito. Él dice que hay algo que falta. Dice que desde el punto de vista intelectual se ha llevado al punto al 100%. Dice que ha pasado tantas noches, tantos desvelos, tratando de buscar que su cerebro, él me muestra que su cerebro, o sea, como si unas venas se hubieran reventado, porque ha podido ampliar su capacidad cerebral a un punto que su cerebro ya, por ejemplo, tú lo ves como mutado, como si tuviera la cabeza más grande, como si tuviera como una enfermedad, ¿no? Si uno lo ve. Entonces dice que ha logrado desarrollar su cerebro ampliándolo más para poder como abarcar o poder hacer que las neuronas puedan llegar a puntos más como intrínsecos de información, pero que sin éxito. Siempre hay algo que falta, pero él como en calidad de científico dice que la manera en que se modifica la energía desde la fisicalidad es como si tuviera un límite. Él dice que él podría hallar la solución, pero la única forma sería muriendo, porque podría Muriendo él. atravesar, Ujú. sí, porque es como si pudiera atravesar, es que lo que señala es que siempre que está en las investigaciones es como si llegara a una membrana que tú tocas y es elástica, pero por más de que la quieras romper, desde la fisicalidad no es posible, solamente a través de la muerte misma del cuerpo físico, ahí sí la puede atravesar. Pero él transmite que es algo que los demás no entienden, que es lo que él trata de transmitir. Esto es lo que hace que él, hipotéticamente hablando, piense que no se ha logrado el éxito. Bien, él tiene este conocimiento, esta información. Él entiende que
debe, digamos, morir físicamente la persona para poder traspasar esa membrana que dices. Estas personas, a ver, han habido muertos, personas Sí. vivas que se han prestado para experimentación. Ujú. Estas personas muertas no han manifestado una prueba de que ya han pasado el agujero negro después de muertos, después de haber trascendido físicamente. No, no los encuentran, no los pueden hallar. Ok. Ninguno de los mil y punta que él ha realizado. No. Por ejemplo, en esos experimentos hay especies extraterrestres aliadas que han, por ejemplo, han colocado su propio grano de arena con implantación. Ujú. Es una implantación como etérica, Ay. que hace que en el evento de atravesar el umbral, por más de que se haya dado la desintegración o la implosión física, puedan hallarlos a través de esto, pero no. Aún así, los implantes no han funcionado. ¿Cuántas especies colaboran con él o con ellos en ese proyecto? ¿Puedes verlo? Seis razas. La más predominante, la más fuerte en este apoyo del proyecto, ¿cuál es? Yo veo unos seres azules que son con ojos lumínicos, son como de tez translúcida. Puedes ver, por ejemplo, sus órganos con solo verlos. Ujú. Ellos son como los más prominentes. Bien. ¿Cuál es el objetivo de ellos de que se logre esto, este objetivo del proyecto? ¿Los mismos que tenemos los humanos o ellos tienen otros objetivos? Algo similar que está sucediendo en el planeta de ellos con las mismas especies que afectan a los humanos. Entendí de que el proyecto estaba como direccionado a hacer contacto con seres más evolucionados. ¿A qué se refieren específicamente? Se busca resarcir algo que ya consideran como una enfermedad crónica en cuanto a como la parte administrativa del planeta. O sea, hay algo que ya, lo que en un principio era una intención, ya se desbordó a niveles que eran inconcebibles, ni siquiera previstos. Esto o sea, esta intención de querer hallar aliados en el universo, esta necesidad ha sido como captada a través de la energía que viaja en el éter en el universo. Estas energías cuando viajan pueden ser leídas por otros seres. Esto fue captado por estos seres. Ok. Una vez ellos captan la energía porque están en la misma intención, entonces ellos se encuentran que están buscando que las razas que están allí, teniendo como una especie como de papel dictatorial, sean los mismos que ellos tienen. Entonces, en todo el universo nomás encontraron 4 razas. Esta raza establece comunicación telepática con algunos miembros que tienen facultades extrasensoriales, muestran su intención y viajan. Por ejemplo, el portal. El portal les permitió llegar de manera muy rápida. Ellos colocaron de cierta forma el conocimiento para que la apertura del portal fuera más fácil, dado que el conocimiento tecnológico del humano llega hasta un límite para poder crear un portal. Ellos colocaron la parte que faltaba y lo aperturaron. Entonces siempre transitan, vienen y Ujú. van con más información. Es como si se unieran científicos de allí y científicos de acá. De acá, ok. Tanto esta especie que dices tú como las otras cinco, más el humano que está ahí, que representa, digamos, en este caso, la especie humana, son conscientes de que se puede hacer contacto a nivel etérico y no solamente así, a nivel físico, a través de un portal para llegar a un agujero. Sí, Entonces quedo confundida y no entiendo el objetivo de hacerlo tras el agujero negro. Quieren hallar, tener contacto con seres, digamos, superiores, como lo dicen ellos, pero energéticamente tú, aquí en esta investigación, hiciste contacto con un ser que tiene conocimiento, más conocimiento. ¿Por qué no lo hacen así? porque se necesita de fisicalización aquí, ¿Por qué? porque estos seres se desplazan en una densidad, se desplazan en una densidad que a pesar de ser etérica es muy densa, es también física. No física como la nuestra, sino física, pero bajamente densa. Esa Ujú. fisicalización no cualquiera tiene acceso. Entonces es
poder encontrar seres que tengan la capacidad de mimetizarse, que tengan la polaridad de mimetizarse en una franja baja de vibración, sin ser vistos. Esta capacidad del humano, en lo que él piensa, el científico no la tiene y estos seres tampoco. Ujú. Entonces, si ellos intentan, digamos que infiltrarse en cuanto a las estrategias de quienes están aquí, es como si tú colocaras una linterna de alta potencia en una cueva oscura. Es de fácil Ujú. visibilidad para estos seres. Se Ok. necesita seres que puedan modificar su energía, que puedan mimetizarla y que estén en la capacidad de crear una densidad paralela de desplazamiento en esta densidad oscura sin ser vistas. Ok. Es bien. Bien. Tú que estás ahí absorbiendo la información y viéndolo, quiero que busques una línea temporal donde ese posible futuro se haya dado con éxito. Es decir, este proyecto tiene éxito. Si puedes observarla y verla, dime qué pasaría para nosotros los humanos donde ese proyecto tuviera éxito. No es tanto que vea como que tenga éxito. Lo que sí veo es que logran contacto con con seres como multidimensionales. Ujú. Entonces, lo que sí se puede ver allí es que ellos escuchan, qué es lo que se pretende. Cuando, cuando ellos plantean es que es volver a entregar al planeta al humano mismo para que pueda como administrarlo como humanos, más no como la influencia de razas sombrías, es lo que ellos transmiten. Entonces, estas especies escuchan, Ujú. pero finalmente no le creen, no les creen. O sea, ellos analizan, pero no les creen. Porque lo que pasa es que ellos en ese estado multidimensional no hay nada que ocultar, no hay nada que ocultar. Claro, la estrategia que están utilizando de mimetizar y todo, digamos que es posible que no resuene con ellos, por lo que dices que no hay nada que ocultar. Sí, porque ellos no son de las intenciones sintéticas o las intenciones dobles o no son de las intenciones de... Lo que pasa es que ellos consideran es que, o sea, lo que yo escucho ahí, ustedes lo comenzaron, ustedes son los responsables, aquí no hay nada para nosotros. Es absoluta responsabilidad de ustedes. Entonces ellos lo que transmiten con base a la intención de querer hacer contacto, establecimos contacto para que sientan y perciban que fueron escuchados. Pero el contacto no implica interacción directa ni implica acción directa, solamente escuchar. Pero escuchar no quiere decir que haya unanimidad de energía en cuanto al objetivo y ellos se Ujú. van. Ok. Este proyecto del que estamos investigando aquí por este agujero negro fue creado, me dices, por un gobierno oscuro. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, está en conflicto con el gobierno actual, el gobierno que está ahí aparentemente gobernando el mundo, la Tierra. Lo que yo veo es una estratificación. Está los dirigentes, ¿no? Que todo el mundo ve. Están los políticos por encima y por encima de estos hay unos que son mucho más poderosos y que son visibles. Y es como si tuvieras dos pirámides, ¿no? Estratificadas. Una que es la que es visible a la humanidad y es como si tú colocaras, como si esta pirámide tuviera un efecto espejo. Aquí está el lápiz, la punta, y aquí está todo lo que realmente gobierna. Esta es la Ujú. visible al público y esta es la que gobierna. Y sobre esta que gobierna hay otro efecto espejo, o sea, es como si fuera un gobierno oscuro que a la vez está manejado. Es como si se desplegara la pirámide, como si fuera plegable y desplegable. Ujú. Y ahí yo lo que veo son tres, tres sombras con fisionomía humana, pero no definibles, no captables, no identificables, que son los que están haciendo contacto con estos seres. Que son los que están manejando este proyecto, ¿sí? Sí, Ok. Bueno, eh, este científico dice que los que han pasado por allí, los humanos que se han prestado para hacer este experimento, es como que se han perdido, no los encuentran. Quiero, Freddy, que observes un momento de experimentación y verifiques qué pasa en realidad con estos sujetos de experimento. Porque este científico dice que no los encuentra.
Ellos entran en un estado de preparación. Luego lo que hacen es insertarlos como en este artefacto orgánico. Los conectan, es como si sucediera como una fusión. Una vez se desplazan a través del agujero, todo comienza bien. Entonces ellos tienen una lectura 10% o 20% y comienzan a rastrearlos. Y justo en el 99.9% desaparece. Ujú. Entonces, lo que yo veo es que cuando salen al otro lado, es como si tuvieras como una pared de agua. Y en esta pared de agua, justo en el centro, o sea, lo que yo veo es que es como si se hubiera multiplicado por millones esta energía, Ujú. ¿sí? Es como esta parte de materia. Se hubiera multiplicado en millones, en millones y millones, y en tantos millones que ya son átomos flotando. O sea, es como si se diera una descomposición molecular, una fragmentación molecular total. Y esto viaja a través del universo hasta que eso se deshace. Ok. ¿Qué pasa con la esencia, con la energía del que ocupaba ese cuerpo que pasa todo esto que nos has contado? ¿A dónde va esa energía, esa conciencia? Al momento de estar en el 80% del trayecto, la parte energética ya se ha desprendido. Mm, Sea una incompatibilidad energética, o sea, energía-materia, que no es, bueno, no es incompatible, ¿no? Entonces se desprende. sí. Una vez se desprende, cambia de densidad Ok. y observa el evento como de manera externa. Es como si viera su cuerpo descomponerse. Una vez la energía ve que ya el cuerpo físico ha entrado, se ha hecho uno con el todo, entonces la Ujú. parte energética, yo la veo que entra, es como se fusiona en energía con algo que es energía que está ahí. Ok. Ve instantes antes, justo cuando se está desprendiendo de su parte materia que está pasando esto, y antes de que se una o se mezcle, no lo sé, con esta otra energía. Y contacta con esa parte que se ha desprendido que todavía no ha ido al otro lugar. Ujú. Puedes entablar una conversación con esta energía. Sí. ¿Cómo se llama? Si quiere que le ponga, pues que nos dé un nombre. Am, Am. Bueno, pregúntale a Am si quiere hablar con nosotros, obviamente. sí, ¿Es consciente de la experimentación que ha hecho a nivel físico, de lo que ha pasado con su cuerpo? sí. Ahora, su cuerpo ya, digamos, ha cambiado, se ha transformado. ¿Y qué va a pasar con Am? Pregúntale. ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? Me señala un punto como en el universo. Luego este punto se acerca y es como si fuera como una especie de planeta energético muy grande. Y él se integra con ese planeta. Ok, antes de que se integre, ¿es consciente que va para allá? ¿Él lo desea? ¿Él lo quiere hacer voluntariamente? ¿O es algo que se da simplemente como consecuencia? No, Porque él lo quiere hacer. ese lugar, ese planeta o esta energía, ¿qué es? Es un propulsor que lo manda a otro lugar. O sea, él se integra y es como si tuviera una impulsión Ujú. que hace que, por ejemplo, él, en el momento del impulso, desaparezca. O sea, Y es como que, si, ajá, y y luego él que, llega, es que esto es, o sea, es como si él llegara a un punto fuente, como una fuente de energía, o sea, descomunal, o sea, esto es muy grande. Y es lo que hace es como aperturarse y lo primero que entra es como la parte del pecho y luego se hace uno con esto. esto es una decisión de él. Sí, Sí, ir al propulsor y luego del propulsor allá es una decisión de él. sí, porque lo que hace es cerrar los ojos Ujú. al momento de que el cuerpo físico se descompone en el agujero. Nunca se descompone molecularmente como el cuerpo físico. Una vez allí cierra los ojos, Espera, siente, espera porque no entendí. A ver, esto no, esto lo tengo que editar.
Este persona es un sujeto de experimento, hace eso, su cuerpo se desintegra y va a esta energía que es como ese planeta propulsor. Hasta ahí entendí. ¿En qué momento hace lo del agujero negro? No, es o sea, es como cuando tú dices que si fue por libre decisión, la libre decisión se plasma en el mismo momento en que se desintegra físicamente, ¿sí? Listo. La energía está. Ujú. Entonces, una vez él ya observa lo que ha ocurrido con su parte física, se da un desprendimiento natural. Sí, Una vez ocurre esto, es como si cerrara sus ojos. Entonces, en la parte central es como si se viera la imagen de ese planeta. ok, Entonces, él lo siente y cuando lo siente ya lo ve. Entonces, una vez lo ve, se desplaza de isofacto ahí. Una vez se integra con ese planeta, eso sirve como es como si fuera como una medusa en horizontal. Entonces, esto lo impulsa al punto final, que es esta energía que está allí, que te cuento que es como infinita. Y ahí es donde él se fusiona. ok. Es que dijiste agujero negro, entonces no supe en qué momento me perdí. Bien, Ya. entonces continuemos. Entonces, utiliza esta energía, este planeta como propulsor para ir a otro estado energético. Es lo que entiendo, ¿verdad? Ujú. Bien, pregúntale, ¿qué pasa con ese objetivo del proyecto? En este estado nuevo que está, lo podría experimentar, ya que no tiene cuerpo físico, o no le interesa. ¿Qué? Sí, sí lo puede experimentar. Él considera el experimento como un Ujú, juego de niños, es lo que transmite. Divertido, fascinante. ok. ¿Qué va a pasar con él ahora que ha aprovechado este experimento para hacer digamos, este cambio energético? ¿Qué va a pasar con él? Se integra a este nuevo estado y que, Dice que ha sido suficiente su experiencia en la Tierra. Quiso ser parte de esto para observar como la perspectiva de la mente científica terrestre. Una vez que ya lo ha visto, dice que es como que él transmite como la satisfacción de haberlo vivido, la alegría y como la diversión de haberlo vivido. Y lo único que dice es que se integra nuevamente allí. Y ya, bueno, eso es todo. bien. Este es un caso particular de este sujeto de experimentación. Agradecele por su información, por esta participación en esta investigación y Ujú. desconecta. Freddy, habíamos visto que ese experimento llevaba mil no sé cuántas veces fallido. Este es un sujeto de un intento. Ahora, de manera general, ¿qué ha pasado con el resto de sujetos también que tampoco encuentran tras haber hecho este experimento? Em, lo que pasa es que este es el último que ha hecho el experimento. Esta es la Es más proximidad, reciente. Ah, la ok. más cercana. Los demás no han llegado, comenzaron con animales, pero, pero se dieron cuenta que los animales se descomponían molecularmente mucho más fácil. O sea, Mm, ya estaban a puertas del, del agujero y se desintegraban. Entonces ellos consideraron que era necesario hacerlo ya directo con humanos, porque por su composición, por su anatomía, por un montón de condiciones que ellos pensaron que en principio hacía que el experimento fallara con los animales. Entonces no, hay que hacerlo con humanos. Son 1832 intento. experimentaciones. Ujú. Las últimas 1100 han sido con humanos, pero la última es la que más proximidad ha tenido. Ninguno de esos mil y tanto que dices que han hecho con humanos, ninguno en otro estado ha vuelto a dar información a este científico y a estas razas que están ahí interviniendo o aportando. Algunos de ellos se han extraviado, es como si estuvieran gravitando Ok. y han tratado de regresar para transmitir información y datos, pero es como, no hay forma. Y estos seres también, los que han, digamos que colocado su aporte, han viajado a través de las densidades que conocen buscándolos, con base a rastrear los implantes que han colocado, pero Mm, no los encuentran. De ok. ahí de ahí que buscan como, ellos digamos que tienen un límite de percepción en cuanto a lo que están buscando.
uno de los objetivos, por ejemplo, también de hablar con esas especies interdimensionales que están más arriba, es que ellos consideran que ellos sí tienen la respuesta, ya que están Ujú, a lo que ellos consideran niveles superiores. Entonces, digamos que este experimento tiene doble fundamentación. Una es el contacto, este es el principal objetivo, el por qué no se ha podido, o sea, lo que buscan en resarcir en lo que ocurre aquí. ujú. Y lo segundo es hallar, si no deciden estos seres ser aliados, entonces por lo menos que expliquen el por qué el experimento, qué es lo que le falta, ya que ellos han tenido oportunidad de experimentar otras densidades, pero estos seres no les dicen. Ok, bien. Em, Te iba a decir ahora que busques en el planeta Tierra si existe, ha existido algún humano que de manera consciente, digamos, termine esta experiencia física y logre pasar a través de un agujero negro ya en un estado energético diferente, obvio. Sí. Haz contacto con algún humano de estos que lo ha hecho de manera consciente, libre y consciente. Ujú. Pregúntale cómo preparó su cuerpo o qué hizo en la tierra cuando tenía cuerpo para poder hacer esto de manera voluntaria y consciente. Todo el tiempo quiso su cuerpo, dice. Siempre lo apreció como un tesoro, como algo inigualable, algo único. Siempre este afecto por su propio cuerpo fue lo que le permitió crear como una integración con el mismo cuerpo. Siempre tuvo un diálogo amistoso con su propio cuerpo. Siempre tuvo una lectura, o sea, como muy al unísono, es lo que transmite. Este querer el cuerpo permite que comiencen a darse en multiplicidad de modificaciones a nivel energético. Es como si el cuerpo comenzara como a establecer o sea, es que lo que él explica es que hay personas que no quieren su cuerpo. Esto crea una desunión entre su cuerpo físico y su parte energía. Pero cuando se logra atesorar el cuerpo, entonces es como si se comenzara como a conectar. Son millones de conexiones entre el cuerpo físico y entre el cuerpo energético. Estas conexiones hacen que viaje mucha información a través de ambas partes y se dé como una simbiosis que luego consolida al ser en un super ser, según su expresividad. Entonces, este diálogo permite que la persona sea consciente de todo su sistema orgánico, sabe cómo funciona, siente el hígado, siente el corazón, siente el páncreas, sabe acerca de la nutrición, sabe lo que debe hacer, siempre tiene una lectura. Una vez comprende esta lectura, sabe que puede utilizar el cuerpo a favor para desplazarse y crear la experiencia que quiere aquí. Una vez considera la experiencia física como satisfactoria, Ujú. puede tener un diálogo con este cuerpo para considerar que es el momento de la partida. No sea a través de la enfermedad, el deceso, no sea a través de un evento físicamente traumático, sino que simplemente es como si se apagara el interruptor del corazón, o sea, lo apaga y al momento de desprenderse del cuerpo, la materia sí tiene un grado de transformación, se funde nuevamente con la Mm, tierra, pero el cuerpo humano se lo lleva. Es ok. como si tuviera un duplicado energético del cuerpo físico. Y una vez esta integración con este cuerpo se lo lleva puesto como si fuera un traje. Es como llevarse un traje muy Para la fino. lectura del agujero negro. Ujú. Esto lo lleva. Qué inteligente. Bien. Ok. Hace esa transformación energética de su cuerpo físico y logra que desplazarse a donde inicia un agujero negro. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo lo logra hacerlo? Lo que sea, o sea, el agujero siempre se adapta a quien viaja a través de él, Ujú. siempre queda a disposición de quien se. Entonces se da un alto estado frecuencial al momento de esta manera en que él llega allí. Yo lo veo con un campo energético muy amplio. Una vez simplemente o sea, el agujero negro está aquí y con solo ni siquiera hacer contacto con el agujero ya se ha modificado, solamente con una presencia lejana. Luego entra el agujero
El agujero hasta cambia de color, depende de quien lo transite. Este toma un color como dorado, azulado, violeta, púrpura, y él viaja. Ok. ¿Cuál es su objetivo? ¿Viajar a otros lugares, dimensiones, densidades? ¿Qué puede decirnos el de utilizar este agujero? Él lo que buscaba a través del agujero negro es mostrar a los que vienen a la Tierra que sí es posible. Para cualquier humano que transite el agujero va a percibir que allí está su huella, que sí hubo alguien que lo logró, que es posible entablar una comunión con el cuerpo mismo. Mm, Y una vez llega a su lugar, es como si pudiera palpar todas las personas o los seres que conviven con él allí. Cuando él llega con este cuerpo, es una fascinación ver que alguien trajo un cuerpo humano, pero ok. energía. Ajá. Entonces, o sea, verlo, poderlo tocar, es algo único, pero solamente es de él, o sea, nadie lo puede colocarlo en sí, no, es Ajá. de él. Nadie puede tocarlo, nadie, o sea, no es que no se pueda tocar, solamente él lo puede vivir, lo Ujú. puede utilizar, puede O sea, ya decir, hace parte de su ADN. venir a encarnar al planeta Tierra cuando quiera sin tener influencia de sistemas de control, especies, lo que sea, ¿no? Ah, ok. Bueno, no sé, si no lo sabe, pues dile que también nosotros estamos recibiendo esa información, aunque no hayamos todavía pasado por el agujero, así que muchas gracias. Era la intención primaria, dice, o sea, que era transmitirlo, por eso quiso hablar. Qué bien, muchas gracias. Pregúntale a él si es consciente o si existe, porque no lo sé, si ha existido, aparte de esto que ha logrado él por su propio, digamos, actuar, por decisión de que ese cuerpo pertenezca a él o esa forma, ha cambiado al atravesar el agujero, al utilizar el agujero, ha cambiado algo en su ADN o es algo intacto o qué pasa con su ADN cuando hace esto. No, es intacto. El agujero negro no tiene influencia. A este nivel no tiene influencia. O sea, lo que sí cambia el ADN es al momento en el cual tiene el diálogo con el cuerpo y lo convierte como en suyo, o sea, como amar el cuerpo. Ahí sí hay un cambio de ADN, de morfología. Claro. Pero el hecho de transitar el agujero no tiene influencia. El agujero como que respeta estos. Por eso te digo que el agujero siempre es neutral. Ujú. Siempre. No. Ok, bien. ¿Alguna vez Freddy ya desconecta pues de este ser? Muchas gracias por la información. Quiero que desconectes. Y de manera ya general en el universo, tú puedes percibir si el agujero negro han existido intentos de controlarlo, de manipularlo por especies que buscan pues precisamente esto como ese objetivo. Es que el agujero negro ni siquiera es negro. El agujero es negro, o sea, es negro para quien lo observa Ajá, porque es su propia energía. claro. Entonces, lo que sí, pero no, o sea, estos seres se ha intentado, Ujú. pero se ha escuchado de que en la misma intención estos seres han como perecido, o sea, no, Oh, no, estos no son modificables. Se puede crear un agujero sintético, sí, pero no es igual. no es igual. O sea, con base a análisis y observaciones se ha querido emular, pero no igual, no igual. Entonces, no se puede un agujero negro, una especie no lo puede dominar, ¿no? O Bien. utilizarlo como arma, ¿no? ¿Qué representa un agujero negro, por ejemplo? Este humano que hizo esto y logró eso, ¿cierto? Que ya lo vimos. Me imagino que tiene infinitud de posibilidades de uso, dependiendo de, obviamente, la conciencia de quién lo usa, porque tú dices que es neutral, pero ¿qué representa un agujero negro para los que tienen un sistema de control en este planeta o en otros? ¿Qué representa para ellos? ¿Qué puede representar? ¿Una amenaza? ¿Un arma? ¿Una posibilidad? No lo sé. ¿Qué Una absorbe? posibilidad. ¿Cuántos humanos más o menos puedes tú percibir que han logrado hacer lo que hizo este con el que acabamos de hablar? 53 humanos.
Y en otros planetas, quiero que lo observes ya más general, en otros planetas, en otras especies, han logrado también utilizarlo de una manera similar a este humano. Sí, similar, similar. Ok. Bueno, pues ya hemos terminado con esas preguntas libres de esta sección del protocolo. Así que Freddy, quiero que desconectes de toda la información del ambiente energético y voy a contar de 1 a 3 para que vayas abriendo tus ojos y vuelvas aquí en este instante. 1, 2 y 3. Abre tus ojos. Hola Freddy, Hola, ¿cómo te sientes? bien. ¿Qué tal la experiencia de estar cerca y hablar con personas que han tenido la experiencia de vivirlo cerca también? Es que o sea, una cosa es verlo y Sí, otra cosa es poderlo transmitir de manera como elocuente, o sea, como, no, eso es, poderlo explicar, sí, se queda sí, es corto. infinito, o sea, no es, o sea, hay que estar en un estado energético para poderlo ver, o poderlo ver así, por ejemplo, en hipnosis, sin que esto quiere decir que sea la, la absoluta definición, no, pero sí es absurdo, absurdo, Muy interesante. absurdo. Bueno, este protocolo es el número 1 y veremos qué más preguntas van a salir en el número 2 que quizás complementen y logremos o que logre el soporte transmitirlo para que los que estamos de este lado podamos, digamos, tener más información. Así que gracias Freddy por ser nuestro soporte en este ciclo. A todos los que ven este ciclo de investigación, que lo disfruten y saquen sus propias conclusiones. Hasta el próximo ciclo de investigación de la siguiente semana. Un abrazo. Que estén muy bien, Chao. excelente día. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación.
Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o
puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sección ha salido y cuánto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho em, con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.